Bueno, amigos, gracias por seguir en sintonía con nosotros. Retornamos a una conversación muy importante en este momento y con un invitado amigo de la casa, quien es consultor en comunicación estratégica política, que va a conversar con nosotros de todo lo que ha sido el escenario político en lo que va del tiempo. Y es el Rainiero Casoni, que va a compartir con nosotros. Bienvenido, Rainiero, a Contraluz. Un placer estar con ustedes aquí en Contraluz, donde se trata de escudriñar la verdad de lo que va a ocurrir en el país. De verdad, muchísimas gracias. Bienvenido, Rainiero, y gracias por venir. Una primera pregunta: ¿cómo tú valoras el proceso que acabamos de culminar electoral? ¿Cuáles son los principales fenómenos que tú puedes interpretar aquí con nosotros? Mira, lo primero que hay que decir es que la Junta Central Electoral rescató la institucionalidad perdida del año 2020. Yo creo que el haber logrado que la gente confiara en el organismo, el haber hecho unas elecciones que además están caminando, porque vamos a decir la verdad, todavía hay vicios, hay situaciones que todavía siguen ocurriendo, pero en esta oportunidad en mayo no vimos carpas, no vimos gafetes, o sea, vimos que eso va a ir caminando, pero por supuesto los cambios no son de la noche a la mañana. Yo creo que hay que aplaudir ese trabajo que ha hecho la Junta Central Electoral, que ha hecho un gran esfuerzo por institucionalizar lo que es la democracia que además está en riesgo y tiene poca credibilidad hoy en el occidente, porque digamos, o no se satisfacen las necesidades de la gente, hay cuestionamientos de los liderazgos, todos tenemos una opinión, y algo dice Byung-Chul Hall, que en Infocracia, él dice que estamos, y es verdad, perdiendo el debate público. Y cuando perdemos el debate público es que yo estoy nada más diciendo mi verdad, sin disposición de escuchar al otro. Y al dejar de escuchar al otro, se pierde el debate público y se pierde lo que Hannah Arendt dice, que es la esfera pública. Porque es la vida activa que nos obliga, de una u otra manera, a esa interacción social, a generar consenso. Y la política es el arte de crear el espacio público por medio del lenguaje. Si no hay escucha, se pierde la política y hay imposiciones. Entonces, digamos, en eso que está caminando la Junta Central Electoral, maravillosamente ha hecho un esfuerzo que falta mucho más, pero que hay que revisarlo a profundidad y continuarlo. Yo creo que hay que felicitar a Román Jaque y a todos los magistrados de la Junta Central Electoral. Para ti, ¿cuáles fueron los mayores desafíos en estas elecciones de la Fuerza del Pueblo y PLD? Mira, primero la Fuerza del Pueblo tuvo un gran desafío, que era convertirse en un partido realmente para el 2024. Digamos, a 9 meses se construyó, logró un tercer lugar, y siempre con unos senadores que no fueron electos por su partido, sino que algunos fueron electos por partido, y pasaron después a la Fuerza del Pueblo y se convirtieron en la segunda fuerza en oposición, lo que llamaban aguacate. Pero en esta oportunidad logró demostrar que tiene un liderazgo, que tiene una base. Félix Bautista, con el PLD o con la Fuerza del Pueblo, fue senador, el senador de la Altagracia, y para lo que mucho fue una sorpresa, la campaña de Omar Fernández. El reto que tiene la Fuerza del Pueblo es ser partido. Y cuando digo que ser partido, tiene que ver con qué figura popular de liderazgo, de renombre nacional, existe más allá de Leonel o Omar Fernández. Es decir, si Leonel no aspirara en el 2024, ¿quién hubiese sido su candidato presidencial? Si no hubiese sido Leonel y no es Omar. Entonces, digamos, el reto que tiene ahora la Fuerza del Pueblo, pasando el 24, es ¿quién es ese liderazgo que existe? Y lo vemos, que ese liderazgo que existe a lo interno también está reclamando espacio. Porque la visita que no se dio con el presidente Abinader, hubo reclamos internos de, presidente, ya va. Usted se va a reunir sin antes reunirse con la Comisión Política del partido. Y después de que se reúne la Comisión Política del partido, dicen, bueno, la reunión con el presidente está suspendida, o sea, hasta nuevo aviso. Digamos, hay un reclamo de un espacio que se busca. Luego tienes el PLD, que muchos dicen que está muerto, pero nadie muere en política más allá de aquel que no sea capaz de entender cuál es su realidad. Y el PLD tuvo mejores votos en las elecciones municipales porque también tuvo las mejores posiciones para la alianza municipal. ¿Quién era el candidato a alcalde del Distrito Nacional? Hubo un candidato del PLD. ¿Quién era el candidato
de Santiago, un candidato del PLD. Y obviamente O sea, tuvo mejor negociación en en esa la alianza. municipal. Pero la fuerza del pueblo hizo su quite y cuando vino la votación para la elección de los candidatos a senadores, escogió mejor. Entonces ahora, ¿quién era el candidato a senador del Distrito Nacional? El de la fuerza del pueblo. Y es lógico que ese cruce ocurriera. Pero el gran reto del PLD era mantener la unidad. Y haber intentado a través de una primaria dirimir diferencias para escoger el candidato presidencial, lo que hizo fue escoger un candidato que, lejos de unir, dividió al partido. Porque ¿de dónde salieron las mayores decisiones o las mayores divisiones del PLD? De Santiago. Juan Luis Y César diferencia Valentín, del partido Víctor con Suárez, su candidato. Jeffrey Infante, Silvio Durán, se fueron del PLD. Y El es- mismo que era coordinador de la campaña, que renunció. Rafael Hidalgo, el de Asua, que era el coordinador municipal. Gustavo Sánchez empezó armando el proyecto y terminó fuera, no apoyando a Abel, digamos. Incluso que miembros del comité político que no fueron a votar el domingo. ¿Qué Claro, hizo? Rainier, pero está diciendo algo. No fueron a votar, miembros del comité. Margarita Cedeño no fue a Sí, votar. claro, Domínguez Brito no fue. No, entiendo que Francisco sí fue. No lo sé, pero Bueno, Yo se sí publicó escuché en de una nota Margarita, que él pero- no fue, igual Ah, que creo que Margarita Domínguez sí. Brito y Margarita también. Pero Margarita dijo que no fue. Yo no sabía que por un Francisco tema de que familiar, que su hija tenía un tema de salud y demás. Pero me gustaría saber, a nivel de comunicación estratégica, primero, la llamada de Abel al presidente, cómo se puede ver en el ambiente político y también la ciudadanía, y también el rechazo disimulado de la fuerza del pueblo a reunirse con el presidente Luis Abinader. Mira, tú sabes que a mí me gustó mucho, tengo que confesarlo, el Abel Martínez en el debate. Es decir, antes del debate todo era conflictos, todo era división dentro del PLD. Y parece que en el escenario post-debate, tanto la de Soraima y la de él, retomó lo que había que hacer en el PLD 4 años antes. Es decir, ¿cuál era la identidad del PLDista? Porque la obra de gobierno de Leonel y de Danilo no es de Leonel y no es de Danilo, es del PLD. Hay que resaltar que fue el PLD, porque es un equipo de gobierno. El presidente Abinader no tuviera un buen gobierno si no tiene un equipo de trabajo que lo ayuda. Y de hecho, Sí, pero recuerda que los méritos siempre los lleva el presidente, porque cuando se habla de méritos, se dice, por ejemplo, los apartamentos. Eso se hizo en el gobierno del presidente Balaguer. Entonces no se dice en el gobierno del Partido Reformista. pero tú sabes que es lo mejor de la comunicación. El saber tener creatividad para decir las cosas. Y el PLD les faltó creatividad para decir Ok. que fue ellos lo que lo hicieron, no fue Leonel, no fue Danilo. Ujú, ujú, ujú. Que quien sí era el presidente, ellos como equipo de gobierno fue. De hecho, por eso hay reconocimiento a Soraima Cuello, por eso hay un reconocimiento a Juan Ariel Jiménez. Son técnicos que lo ven como político y que hay un respeto. Entonces, digamos, esa creatividad de ponerle un sello al PLD, un PLD, porque si bien me hablamos, la corrupción no es del PLD, pero sí fueron funcionarios específicos que hoy están siendo enjuiciados. Pero ¿qué dice la gente? Fue el PLD. Sí, sí, sí. Pero entonces la obra de gobierno no es un sí, éxito. pero la obra de gobierno sí decimos que fue un presidente, pero no es. Vuelvo y repito, depende de cómo tú comunicas. Y el problema fue justamente que el PLD no supo comunicarlo. Y vino a ser la mejor campaña digital en el último mes y medio, donde no trabajó la identidad 2 años antes o 4 años antes. Tú llegaste Entonces, a ver un comercial y discúlpame, pero para seguir en la misma tesitura, un comercial del presidente Leonel Fernández, donde él hablaba de los éxitos que él hizo, donde mencionaba el ITLA, donde mencionaba esto. ¿Tú encuentras eso correcto? Claro, porque cada quien tiene que vender lo que tiene que hacer. El presidente Fernández además contó con investigación. Vimos que sus temas de campaña fueron sobre las debilidades que tenía el gobierno del PRM, pero además también resaltando lo que él como gobernante hizo. Tú tienes que vender... Pero él no mencionó el PLD ahí, eso, él estaba en el PLD. Claro, pero porque a él le interesaba No le decir, convenía. a él le interesaba decir que es su liderazgo. Por eso decía, la fuerza del pueblo no trabajó su identidad. Y lejos de tener un vocero calificado, porque además hace un rato fuera de cámara tú hablabas de Rubén Maldonado, por ejemplo, que como jefe de campaña cometió un grave error, no voy a decir los demás, uno solo,
el 17 de febrero dar esa declaración que dio diciendo, desanimando sus propias estructuras, diciendo que fue fraude, que le compraron cédula, que la narcopolítica, que eso fue fatal, fue garrafal. Eso no ayudó a mantener la moral. Porque tú no puedes acusar de fraude en un sistema en el que tú también estás participando y sin prueba. Y menos con el antecedente político que tiene el presidente Fernández, de que él ha ido a países como Venezuela a decir que fueron unas elecciones legítimas. Porque así fue, en Venezuela lo hizo. Y yo lo vengo diciendo, el presidente Fernández no es el menos indicado de hablar de fraude, de incluso desde la primaria del PLD, cuando él acusó al PLD de haberle hecho fraude. Le dijo, presidente, usted como que tuvo, entonces, si lo que usted vio ahí es fraude, entonces en Venezuela usted estaba ciego. Porque en Venezuela sí habían reales cosas que ocurrieron de manera descarada que generaron el fraude. Casoni, conoces bien lo sucedido con el ex alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, ¿verdad? Conozco algo. Bueno, ok. Por arribita. ¿Qué tú entiendes que ha pasado con el exalcalde Carlos Guzmán, donde hasta el momento no se conoce políticamente nada de él? ¿Tú crees que puede morir políticamente? Yo sé que en el bloque pasado dijiste que el que muere políticamente es solamente el que no se atreve, pero ¿qué tú crees que le puede suceder a él políticamente? Mira, yo creo que nadie muere en política. Sí, exacto, sí. Habrá que ver cuáles son sus intenciones, cuáles son sus objetivos y cómo puede resurgir. No te habría... ¿Qué más? ¿Cómo profundizar el tema? Habría que preguntarle a él hacia dónde va. Lo cierto es que renunció a la Fuerza del Pueblo, que la Fuerza del Pueblo sacó creo que 3 o 4 diputados en Santo Domingo Norte, y que sería interesante ver a quién apoyó el alcalde y si se va al PRM, si va a la Justicia Social. Habrá que preguntarle a él. Mira, yo sí quisiera hacerte 2 preguntas por separado, pero una enarbolada en esa pregunta de Kevin. Porque no solamente fue ese exalcalde que renunció de su partido, hubieron muchas figuras de otro partido también, que luego del proceso, sea municipal o antes del 19 de mayo, terminaron renunciando de sus estructuras. ¿Qué pudiese llevar a un militante con trascendencia en un partido, en tu opinión, Raniero, a renunciar de esa manera? Esa es una. Y otra, te quería preguntar sobre, ¿tú ves que la división del voto que antes se entendía como lineal, como partidario, ese fraccionamiento, ¿tú lo ves como una novedad en este proceso electoral? Mira, sobre el primer punto, ¿qué ocurre? Hay que revisar. Muchas veces asociamos la renuncia por algo que viene otro a invitarte. Pero yo soy uno de los que siempre dice como consultor político que la política es como el amor. Y si tú no tienes enamorado a tu gente, a tu estructura, a tu cercanía, si te va alguien, la pregunta que debo hacerme primero es ¿qué dejé de hacer? Y eso no ha pasado ni en el PLD, ni en la Fuerza del Pueblo, ni en ningún otro partido. Cuando yo pregunto ¿qué dejé de hacer?, voy a encontrar cosas que van a ocurrir. En el caso del PLD, por ejemplo, la gente que se fue, hay muchas razones. Porque no me dieron la oportunidad, o porque me dieron la oportunidad y no sentí el apoyo. Porque, digamos, no se me tomó en cuenta con algunas cosas que había que hacer. Porque no sentí la estructura del partido. Ojo, pueden ser muchas cosas. Pero siempre buscamos un culpable fuera y pocas veces al interno. Parte de la renovación que debería hacer, por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo también en eso, es reconocer errores cuando han cometido errores. Por eso decía, fue un error acuciar a fraude cuando tú todavía estás en un proceso electoral y no tienes pruebas. Y que además estas prácticas eran viejas, las que tú denunciaste. Entonces, digamos, a nadie le pueden hacer fraude que no esté preparado para enfrentarlo. Porque cuando tú te preparas, tú generas las pruebas para poderlas presentar. Entonces, eso es el primer punto. O sea, ¿por qué la gente se fue? Porque entre otras cosas, vieron oportunidad en otro lugar y no hay una identidad de fuerza al interno de cada uno de los partidos que genere que la gente se mantenga y se quede. Una de las grandes dominicano, eso es politiquería. Por politiquería se fue.
Mira, yo no sé si fue por politiquería, porque también puede ser por desamor, puede ser por oportunismo, puede ser por muchas cosas. Pero en sí mismo, insisto en esto, la falta de reflexión política sobre hacia dónde vamos, Humildad. y humildad. Y no solo humildad para quienes hoy se fueron del PRD, del PLD, de la Fuerza del Pueblo, sino también para quien los recibe. ¿Por qué están viniendo acá? ¿Qué buscan? ¿Y qué traen? Yo creo que la política transaccional desvía los objetivos hacia dónde debe ir la política realmente. Porque la política transaccional nunca es fiable. El Partido Reformista, que era el partido grande en los años 90, fue diluyéndose mientras fue apoyando el PLD, y muchos reformistas terminaron en el PLD. Ese PRD terminó siendo en el PRM. Entonces tú ves, y gente que fue en el PLD no vio espacio, se atrevió a dar el salto al PRM en aquel momento para ver justamente cómo ellos ser representantes y lograr sus objetivos. Y muchos de ellos lo lograron. Entonces, el tema acá está, más allá de lamentarse las heridas, ¿cuál es la reflexión que tiene que generarse? De hecho, a mí me pareció interesante y curioso cómo Juan Ariel Jiménez dijo: pasamos de ser un partido de masa y quizás el error fue que dejamos de reflexionar. Y la reflexión es muy importante para llevar al camino que tiene que conducir cada partido. La identidad que se pierde hay que rescatarla. Y no es algo que tú lo tienes simplemente porque juraste juraste pertenecer a ese partido. La identidad se trabaja día a día con cursos, capacitaciones, consultas, todo eso que hace ser parte de una familia. Casoni. Espérate, escúchame, que me faltó la segunda pregunta. ¿Me recuerda? La línea partidaria, cómo se vio en algunos casos como la fragmentación. como candidato, por ejemplo, en Atomayor hubo un caso muy peculiar de un senador que sacó más votos que el total de votos que sacó el presidente del partido que lo llevó. Bueno, en caso de Atomayor lo conozco. El mismo caso de Omar en el distrito, por ejemplo, 70,000 votos de diferencia entre Guillermo y Abinader. Y en el 2016 también ocurrió, cuando el alcalde David Collado salió ganó electo. y hubo un fraccionamiento. ¿Qué ocurre? Cuando las ofertas políticas son tradicionales, por ejemplo, el caso de Atomayor, que tú lo comentabas, eso es por, incluso, lo repito, es ausencia de estrategia a veces en los mismos candidatos que generan dispersión de los votos. En el caso de Atomayor es muy claro, porque todas las encuestas nos decían hacia dónde iba. Y era más plausible sacar 2 diputados para el PRM que sacar un senador. Y el senador ganaba, pero ganaba por poco. Pero el senador se confía. Y al senador confiarse, y el otro que está dando investigación, que fue el candidato Sauri Mota, del PRD, utilizó investigación y utilizó figuras justamente para apalancarse. Vieron los spots se aproximaban al presidente Abinader. Nunca atacó al presidente. Incluso hizo alegoría y se inclinó hacia candidatos o a figuras que le pudieran sumar, mientras el senador no vio todo ese escenario y se aísla. Ahí tienes un resultado. En el caso del Distrito Nacional, escúchame, fue digamos menos neutral. O sea, él fue más neutral, buscó un posicionamiento que acogiera una masa más grande. Una política tradicional, el caso del senador que gana, pero en el caso de Sauri Mota, que era el candidato contendor, hizo una política más agresiva, porque tenía que arriesgarse, y él sabía que ni Miguel le sumaba, ni Leonel le sumaba, ni Abel le sumaba. Entonces, cuando ustedes revisan sus spots, van a ver cómo Sauri hizo la misma caminata del presidente Abinader, sin decir que apoyaba al presidente Abinader. Y a nivel de estructura, jugó muy a sembrar que él podía ganar. Celebró antes de tiempo, puso gente a gritar, a vocear cómo era la tripleta, entregó chivos poniendo a Abinader, o sea, se apalancó en eso. En el caso del distrito, vimos cómo Omar también jugó con eso. Cuando el mismo domingo vimos que parece que él no hubiese votado ni a presidente ni a diputado, porque de hecho hubo una pregunta: ¿será que solo votó a senador? Eso genera
que el PLDista, el PRMista y el PRD vieran en él que era un tipo que estaba puesto para ganar. Y además su política siempre fue neutral, hizo poco contraste con el presidente, que es el líder realmente, el que estaba marcando las encuestas, y además jugó a manejar la causa emocional de la gente. Una campaña muy bien pensada. Entonces tienes esos dos casos. Lo mismo ocurrió con David Collado. David Collado en aquel momento, en el 2016, se mostró dinámico ante un Roberto Ángel Salcedo que tenía 16 años gobernando la ciudad. Y ese fue un voto de castigo, ese yo creo realmente. En ese caso, en el 16. No lo sé, porque si fuera un voto de castigo, no se lo dieron a Reinaldo, no se lo dieron a Danilo. Y Danilo en ese momento sacó 63%. No, es que en ese momento, en ese contexto, había una inconformidad a nivel municipal que no necesariamente le existía a nivel general de gobierno. Lo que quiero decir, al final, la pregunta, sí, el fraccionamiento de votos siempre va a existir, siempre que exista una buena estrategia para convencer de una manera diferente. Y además no son los únicos casos. En el Santo Domingo Norte, la boleta diputacional de la Fuerza del Pueblo sacó mucho más votos que en cualquier otro lugar. Y la boleta del PRM sacó mucho menos votos que el senador y que el presidente. Reiniero, ¿qué tú entiendes que embiste de negatividad política a Guillermo Moreno, que en buen dominicano no ha podido dar pie con bola? Eso por un lado. Y por el otro es este proselitismo prematuro, ¿cómo tú lo valoras? De parte del PRM. Mira, ¿te refieres a los aspirantes del Claro, 2028? a los aspirantes para el 28. Mira, con respecto a Guillermo Moreno, yo creo que no es que no da pie con bola, sino que no puedes hacer una campaña en 3 meses. Y la campaña es permanente. Se enfrentó contra alguien que desde que fue electo estuvo siempre en campaña. Entonces el problema no es Guillermo, el problema es cómo hago yo política. Y estamos acostumbrados a que la política se hace 3 meses, 4 meses, y en algunos da resultados. Porque me van a decir por ahí, no, que en 12 días Francisca Jaque sacó una diputación. Sí, bueno, pero ¿qué intereses estaban atrás? ¿Qué estructuras estaban atrás? Que generara esa identidad que pudieran conducir el voto. Eso es uno. Entonces, en el caso de Guillermo, y además mi consejo para muchos políticos es, las campañas se planifican y se proyectan. Y se proyectan con tiempo, o sea, se proyectan con antelación. Pero no diciendo yo voy a aspirar. Que es a la pregunta que vamos con... No es que yo soy presidente en el 28, yo soy candidato presidencial. Pero el presidente todavía no se ha juramentado en el nuevo periodo. Entonces el cuidado, porque también le hace sombra y además desvías los intereses que está haciendo el gobierno. Y yo siempre he tenido como lema, es mejor que no te vean venir. Construye desde abajo hacia arriba. Es mejor que te aspiren, no que tú aspires. Estamos en una sociedad en la que estás harta de la política, de la politiquería. La sociedad quiere hoy resultados. La sociedad hoy quiere, digamos, que los que lleguen a resolver los problemas de la ciudadanía. Entonces, eso es lo que tienen que entender muchos políticos. Y no es una cuestión de mostrar músculos, porque todo lo que tú muestres hoy, mañana se te va. Y hoy tú vas a tener mucha popularidad, pero si no lo trabajaste, no tienes estructura, vas a quedar fuera. Pero entonces, para llevar un poquito eso, tú dices, tú dices que estos candidatos, estos aspirantes a presidente para el 28, tú lo ves que no tienen perfil, en caso de, pudiese decirse. Claro que los tienen. Se adelantaron. Yo creo que se adelantaron. Fue prematuro. Es prematuro. ¿Tú sientes para el 28 un PRM fragmentado? Yo creo que el mejor... Cuando tú me preguntaste quién ganó, yo te diría, ganó Luis Abinader con la derrota de Guillermo Moreno. Y tú me dirás, ¿pero por qué? Si él se lo montó encima. Que mande un mensaje. Uno solo. Así estemos unidos. Pero si no tenemos la convicción, vamos a perder como pasó en el distrito. Sí, la potabilidad de y ahí lo que les está diciendo es, hey, no, la potabilidad es lo de menos. Está diciéndole a los candidatos, dejen de estar inventando. Es unido que tenemos que estar. Y el que sea electo, a ese hay que apoyarlo todo. Y con convicción.
porque de caso contrario, en el 28 va a tener derrota. Y eso no es y eso justamente queda demostrado con lo que ocurrió en el Distrito Nacional. Por eso digo, allí está una gran enseñanza que les deja la política. Bien, amigos televidentes, y con esto hemos llegado a nuestro cierre de esta interesante entrevista. Raniero, muchísimas gracias por venir. Un último mensaje, Raniero, ¿dónde te pueden seguir los televidentes de A Contraluz? ¿Qué tienes entre planes ahí, abajo de la manga? ¿Qué traes? Bueno, lo único que les puedo decir es que sigan nuestras redes, @RanieroCasoni. Vienen muchas cosas dentro de todo este tiempo, no solo aquí en República Dominicana, sino también fuera. Por ejemplo, la Cumbre Mundial de Comunicación Política en Monterrey, que pueden verlo en @CumbreCP. Perfecto, muchas gracias, Raniero. Gracias a ustedes. Bueno, también y darle muchas gracias a todos los amigos televidentes que se dieron cita con nosotros en el día de hoy. Nos encontramos la próxima semana.